tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poquito más allá cuáles son nuestras razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Recuerde, cualquier cosa que usted nos quiera decir lo puede poner ahí abajo y nosotros con ese contenido es con lo que vamos haciendo los videos para las siguientes semanas, viendo cuáles son sus temas de interés. Y también acuérdese de participar en las encuestas semanales que le vamos dejando ahí en la ventana de comunidad del canal, que seguramente le salen ahí en su feed también. Ahí usted puede votar y también nos puede proponer algún otro tema. Y ya tiene varias semanas hablando justamente de eso, que hay un tema ahí asomándose y que nada más no llega a los primeros lugares, pero aún así es del interés de muchas personas y creo que podríamos elaborar algunas cosas al respecto. Y esto es sobre los videojuegos. No por hacer una reseña de videojuegos, no es el motivo de nuestro canal, pero ¿qué tipo de actividad y qué beneficio nos trae esto? ¿Qué perjuicio nos puede traer? Porque ahorita pareciera que es cada vez más y más común que tanto adultos como jóvenes y hasta niños sea una de sus actividades lúdicas o como un hobby casi privilegiado, ¿no? Se van haciendo unas tremendas consolas para poder correr unos juegos muy especiales, o vamos viendo que hay dispositivos o en los celulares, en todos lados hay juegos, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué tan malo es esto? Vamos haciendo un ejercicio de reflexión al respecto de estas cosas, ¿no? Y primeramente tendríamos que pensar cuál es el papel del juego en nosotros, ¿no? En nosotros desde niños hasta adultos, ¿no? Vamos intentando hacer ahí un pequeño resumen. El juego para los niños se va prestando como un espacio intermediario para poder construir representaciones de cómo van experimentando su realidad. Esto ya suena muy complicado. ¿Qué quiere decir? El niño va aprendiendo a través del juego. El niño va asimilando su realidad a través del juego. Esa es una cosa importantísima. Desde cómo va haciendo una interacción social. Por ejemplo, hay niños que les gusta jugar a las luchitas y uno puede decir eso es una cosa violenta, agresiva, que debería de desaparecer. No debería desaparecer. ¿Por qué? Porque ahí es como nos vamos socializando. Ahí es en donde se va experimentando y desarrollando la empatía, ¿no? Ay, no hagas eso, me duele. Me duele, ¿no? O me lo hacen a mí y a mí me duele, ¿no? Y ahí es en donde vamos encontrando esos límites, en ese tipo de juegos bruscos que vamos encontrando. Hay niños que van siendo más agresivos, tanto hombres como mujeres, que les van interesando más este tipo de cosas. También podemos ver el juego en otras cosas, en el uso de estos muñequitos, figuritas de acción o muñecas, ¿no? En donde se van viviendo ciertas escenas o se van recreando ciertas escenas en donde está la mamá y la hija o donde está el niño haciendo algo o donde se está imaginando que es un superhéroe, el muñequito o la muñequita, y esto es un proceso de elaboración importantísimo para los niños. Y esto, como adultos, todavía sigue teniendo su uso, ¿no? Nosotros ya no estamos construyendo el mundo a través de esas representaciones, pero nos presta un espacio, esa imaginación, esos juegos, ¿no? Que tienen que ver con eso, tal vez juegos de mesa, muchas veces, ¿no? O juegos de rol, en algunas otras presentaciones, nos van permitiendo disfrutar como de separarnos un poquito de la realidad normal, ¿no? Por momentos en los cuales nosotros disfrutamos de llevar una fantasía. Si se fija, este es exactamente el mismo uso que nos van prestando, por ejemplo, las películas, ¿no? Cuando nosotros vamos al cine, nos metemos en un cuarto oscuro, estamos comiendo nuestras palomitas y estamos viendo la historia a través de los ojos del protagonista, ¿no? Nos podemos identificar con el héroe, nos podemos identificar con el villano, podemos ver un drama, podemos llorar, ¿no? Y es una película, ¿no? No nos está pasando a nosotros, pero lo estamos experimentando y esto nos da ese momento, ese lugar de recreación y que realmente es algo muy divertido, ¿no? Y que va teniendo sus beneficios, como le digo, porque nos da un remanso, nos da un lugar de descanso a veces de nuestras responsabilidades, ¿no? Es algo que se presta como una diversión, ¿no? No necesariamente como con los niños, que tenía que ver más con cómo van construyendo su mundo, pero nos van dando esos espacios. Los videojuegos, ¿no? Que ya tendría que ver con esta versión nueva de las muñecas y de lo demás, nos van dando un espacio similar, ¿no? Porque podemos jugar como el héroe, ¿no? Pues como una película, pero nosotros somos los que decidimos las acciones del protagonista, o nosotros vamos construyendo la historia, o nosotros vamos desarrollando habilidades en nuestros personajes. Y es otra vez ese momento de poder disfrutar de algo que está lejos de la realidad, que es un juego, otra vez. Y en eso es exactamente en lo que deberíamos de ver la diferencia y cuál es el factor benéfico o cuál es el perjuicio que le podemos estar generando tanto a un niño como a un adolescente como a un adulto, ¿no? Cuando nosotros lo vamos viendo
en los niños ya más bien adolescentes, si todo salió bien, el contacto y el conflicto con la realidad se pudo resolver hasta cierto punto y el niño sabe que eso que está viendo es un juego. Puede disfrutar de imaginarse que eso es lo que está sucediendo. Para niños más pequeñitos, esa diferencia todavía no está bien establecida. Por eso mismo es que no se deben de llevar niños al cine cuando son muy pequeñitos a ver una película de terror. Por favor, a los padres que van y que llevan a sus hijos a una película de acción, porque el niño se angustia, porque no alcanza a ver la diferencia, no alcanza a ver que son actores, sino que ve un monstruo y el niño, dentro de su mundo infantil, hay un monstruo ahí, ¿no? Y es un monstruo que puede aparecerme en algún lugar, o puede aparecer en mi closet, o puede aparecer porque el niño todavía no está totalmente estructurado, todavía no se acaba de construir esa parte de su psiquismo. Por eso es que vemos ahí como ciertos lineamientos que esta es una película para niños de tal a tal edad y tal a tal edad, y eso nos va dando más o menos. Como padres siempre debemos de tener nosotros la última palabra de cuál es el contenido al cual nosotros vamos a exponer a nuestros hijos, ¿no? O a los niños que tengamos a nuestro cuidado. Pero ese sería, digamos, lo más importante, el factor más importante que tendríamos que entender para ver qué tan benéfico o qué tan perjuicioso puede ser el contacto con ese tipo de juegos, ¿no? Al mismo tiempo, si tenemos un niño que está disfrutando de un videojuego violento, ¿no? Un videojuego de balacera o un videojuego sangriento, el niño no puede alcanzar a distinguir esa diferencia. Y dentro de su mundo todavía no está estructurado, de su mundo psíquico todavía no está estructurado todo esto y puede tener ciertos desequilibrios alrededor de su desarrollo, porque todavía no está bien estructurado, ¿no? Por eso es que los niños, también los videojuegos, tienen un rating de edad que es sugerida y que otra vez nosotros como cuidadores somos los últimos árbitros que podemos decidir si eso es adecuado o no es adecuado para nuestros niños. ¿Por qué? Porque hay una creencia en donde se va diciendo y se va ligando un montón de tragedias terribles que han sucedido, ¿no? En donde tal vez esta persona, un criminal, ¿no? Que fue y lastimó a todas estas personas, jugaba videojuegos, ¿no? Y eran videojuegos de guerra. Parece que se estaba entrenando físicamente y mentalmente a través de sus videojuegos. Y esto es una payasada, déjenme le digo, es ese tipo de amarillismo que se va utilizando en los medios. ¿Por qué? Porque nadie aprende a usar una pistola como un videojuego. Para usar una pistola uno tiene que aprender a usar una pistola. Por eso es un juego. Es algo que nos va presentando una situación fantástica y que luego entonces podemos disfrutar de manera lúdica. No es que se esté haciendo lo mismo. Por eso es que en los videojuegos podemos ser, no sé, desde una gelatina que va corriendo por un laberinto y nosotros no nos empezamos a creer gelatinas, ¿verdad? Es un acto de juego, de imaginación. Sin embargo, vamos viendo que hay una liga, ¿no? ¿Por qué a ciertas personas les llama la atención ciertos videojuegos? Y esto es algo interesante, ¿no? Porque el argumento inicial es que los niños se vuelven violentos con los videojuegos. Y esto no sucede de esa manera, ¿no? Vamos a explicar específicamente por qué. El asunto es que los niños que van encontrando un gusto en sus expresiones de agresividad, van a encontrar un gusto en los videojuegos agresivos. No es que los videojuegos los hicieron agresivos. De la misma manera, una persona, si ya lo vemos adultos, que esta es otra creencia, no es que los videojuegos aíslan a la gente, los hacen antisociales. No, las personas que no tienen capacidades muy desarrolladas de socializar pueden encontrar un lugar en los videojuegos. ¿Por qué? Porque es una actividad que les permite disfrutar de su tiempo sin necesidad de hacer contacto con otras personas. Y aún así hay juegos que son enteramente sociales, que tienen que ver con la interacción, enteramente con las otras personas. Entonces, si se fija cómo entramos en esa discusión, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y en el caso de los juegos es un juego. Hay que entender cómo está esta diferencia en la cual estamos jugando a hacer tal y tal cosa, ¿no? No es que estemos haciendo. Una persona, por más videojuegos de balazos que juegue, no va a tener experiencia de combate para irse a la guerra, ni tampoco se va a desensibilizar de lo que está sucediendo ahí. Tal vez le va a empezar a parecer más normal y de repente vemos, ¿no?, que las películas ya tienen unas escenas terribles de choques y de sangre y los niños se ríen y lo disfrutan, pero porque el niño lo ve como si fuera un juego, como si fuera una fantasía. Si ese mismo niño lo metemos en un accidente de tránsito, el niño no se va a reír, el niño lo va a vivir con muchísima angustia. ¿Por qué? Porque ahora sí es real. Esa es la diferencia. Ni tampoco va a poder llegar a un campo de guerra a la mitad de los balazos y va a estar contentísimo, ¿no? A menos de que estemos viendo una fuerte afectación que ya no tendría que ver con el videojuego, sino con cómo se estructuró esa criatura, con cómo nos vamos estructurando. Entonces, por un lado está el gusto que podemos tener, y que eso es otra cosa muy importante, ¿no? Que
es una queja constante y que vamos de repente tomándolo como padres. Es que todo lo que le gusta a mi hijo, todo lo que le gusta a mis criaturas, tiene que ver con violencia. ¿Por qué todo tiene que ser violento? Porque es un juego, otra vez. Porque estamos fantaseando que eso puede llegar a suceder. ¿Recuerdan? Esto es como un paréntesis que hago constantemente. Nosotros no somos criaturitas de luz. Nosotros realmente somos seres bastante violentos, bastante agresivos, que nos educamos, nos domesticamos. Y sin embargo, esos impulsos de agresividad siguen estando en nosotros. Y esos impulsos deben de encontrar un destino que sea aceptable para nuestra sociedad. ¿Qué es un destino aceptable? Jugar a eso, ¿no? O utilizar esos impulsos sádicos, esos placeres sádicos que tengo, tal vez, ¿no? Que son muy normales otra vez, pero que me permiten ayudar a los demás, que es algo que sí puedo ver sangre y tripas, pero viene ¿por qué? Porque soy un cirujano, ¿no? Y no lo estoy haciendo nada más por destazar a la gente, sino que hay un cierto gusto por esas cosas, pero también hay una sublimación de ese acto. En los juegos, ni siquiera es una cuestión de sublimación, se presta como una fantasía. Piénsalo de esta manera. Si usted sueña en algún momento de su vida que le hace daño a otro ser humano, ¿eso lo vuelve un asesino? ¿O eso lo vuelve una persona violenta? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que estaba sucediendo en nuestra mente, en nuestra fantasía, en un lugar en donde las reglas de la realidad no aplican. Y es lo mismo para los videojuegos. Acá hay que ver cómo, más bien, tiene que ver con esa criatura, con esa persona y cuáles son las características de su personalidad. Y que, efectivamente, si vemos a un niño violento, a un niño que no hemos podido educar, que no ha sido domesticado adecuadamente, y le empezamos a dar juegos de lucha y juegos de balacera y juegos de sangre y de todo lo demás, el niño va a darle más rienda a este tipo de impulsos, porque es como un juego para él. Son estos niños que de repente llegan y nos dan de patadas, ¿no? O que están jugando con sus amigos y les hacen daño y se ve que lo disfrutan. Pero eso no es por los videojuegos, eso es por el papel de los cuidadores que no han podido domesticar esa parte. Y que parte de no poder domesticar esto es estarle dando contenidos inadecuados a los niños, ¿no? Pero un niño que tenga ese tipo de impulsos bien domeñados, le vamos a dar uno de esos juegos y seguramente ni siquiera le van a llamar tanto la atención. Eso es lo que tendríamos que pensar. Otra cosa que también tendríamos que hablar sobre esta parte de los videojuegos, qué tan positivos o qué tan negativos son, principalmente para las personas cuando están en desarrollo, es que hay muchos videojuegos que no están fabricados, porque ya ahorita es un mercado enorme, y no están fabricados para dar esa experiencia de fantasía, sino para aludir al gusto que puede estar en nosotros de apostar. Y eso es una cosa peligrosísima, en la cual se han hecho, un montón de legislaciones en muchos países por eso. Porque hay juegos que son meramente de apostar, ¿no? De que le picas aquí y le picas otra vez y te van saliendo estrellitas y tienes que pagar un dinero para volverle a picar. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Es que nosotros nos estamos condicionando por algo que vamos sintiendo como una recompensa, y la persona que creó esa pantallita, que creó ese juego, se está beneficiando de ese gusto nuestro y nosotros le estamos dando dinero por eso. Esos serían estos juegos que van como yendo más hacia esa parte de apostar. Y hay otros videojuegos, ¿no? Que de repente se vuelven muy famosos porque son estos juegos que parece que son para niños, pero que vienen con una cajita, ¿no? Con cajitas que se pueden comprar y que es una lotería, ¿no? Cuestan $1 si usted gusta, $1, una cosa aleatoria lo que acabo de decir, y dependiendo de nuestra suerte nos va a salir una u otra cosa, o un sombrerito para nuestro personaje, o una pistolita, o un caballito, vaya usted a saber lo que sea. Y eso es otra vez ir a ese impulso de apostar, y eso puede estarse ligando a un aspecto de ludopatía de las personas, ¿no? Porque hay personas que no pueden apostar por cómo están constituidas, porque no lo disfrutan como un riesgo medido, sino que se acaban su dinero en eso, y eso ya tendríamos que hacer un programa entero de ese tema en específico. Pero hay que tener mucho cuidado, porque las personas que están haciendo los videojuegos no están interesados en educar a nuestros niños, están interesados en que su producto se venda, y eso es algo que debemos de tener muy en consideración. ¿Qué es lo que les estamos dando a las criaturas? Y si una criaturita de 2-3 años le estamos dando algo que cada que le pica le salen colores, el niño le va a encantar, y si se lo quitamos va a vivirlo con una tremenda frustración. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Normalmente, estos videojuegos son malvados, no era algo para el niño.
desde un principio, y hasta nos deberíamos de cuestionar qué tan bueno es que eso lo usen los adultos también. Pero no es el videojuego, es lo que le estamos dando. Es como si a un niño le damos a jugar cuchillos. Pues el niño se va a cortar. Es una tontería, ¿no? Y uno que va a hacer, es que los cuchillos no son para niños. ¿Por qué le parece tan lógico que los cuchillos no son para niños y este tipo de videojuegos sí son? Nada más porque los vemos coloreaditos. Hay que tener mucho cuidado con cómo vamos otorgando este tipo de cosas, ¿no? Porque también vamos a ver ya como por último en esto, ¿no? Y que es un tema que nos da para mucho y este es un espacio de reflexión nada más para poder ver cuáles son las implicaciones de todo esto. Y hay personas que piensan, como le estaba diciendo hace ratito, que los videojuegos hacen que las personas se vayan alienando, ¿no? Específicamente los adolescentes. Esto es una cosa interesante y lo podemos ver también en adultos, ¿no? Que pareciera que se van metiendo en un mundo de fantasía y que ya no quieren saber de la realidad y que todo el día están metidos en sus videojuegos. Eso otra vez no son los videojuegos, porque si no, cada persona que tomara ese videojuego acabaría con el mismo destino y no es lo que vemos. Son personas que en un aspecto frágil de su personalidad encuentran un refugio en ese tipo de cosas. Y son personas que podrían encontrar ese refugio en un montón de cosas, ¿no? El otro día estábamos haciendo un video sobre el juego, ¿no? Y sobre los adultos infantilizados. Y le daba este ejemplo, ¿no? De ese adulto que nosotros veíamos como tan ejemplar, ¿no? Que tiene su taller y como en la revista de mecánica popular. Eso también se puede prestar como un refugio para la realidad. No nos engañemos, ¿no? Una persona que se pasa todo el día ahí para no estar con su familia, le parece muy normal nada más porque está usando herramientas. Es exactamente lo mismo. O una persona que está encerrado en su garage arreglando su carro y puliéndole todas las vestiduras en lugar de estar relacionándose con otras personas. Eso es más normal porque es un carro y no un videojuego del demonio. No, es exactamente lo mismo. Es la manera que vamos teniendo de alejarnos de la realidad. Y eso, otra vez, no tiene que ver con la actividad con la que lo estamos haciendo, sino con la incapacidad. Y esto, para los adolescentes, para los adultos, pues acaba siendo como un destino triste. ¿Por qué? Pues porque a los adultos ya como que ya a nadie les interesa su bienestar y pues ahí se quedan en eso, ¿no? Y depende de ellos mismos darse un golpe de realidad y decir, a ver, creo que esto ya me está quitando mucho tiempo, ¿no? No debería de estar haciendo esto. ¿De qué me estoy alejando? ¿A qué no quiero enfrentar? Y poder brincar eso, ¿no? Pero para los adolescentes va siendo un manejo difícil, porque los adolescentes están como en esa frontera entre hacerse adultos y seguir siendo niños, y no sabemos como padres a veces qué límite les podemos poner. Muchas veces lo que hacemos es, te voy a castigar ese juego porque no tienes amigos. Y ahora el niño no tiene amigos y no tiene juego, ¿no? Entonces, no va por ese lado, otra vez. No hay que intentar satanizar ese tipo de medios, ¿no? Ese aspecto de diversión que puede tener la criatura o cualquier otra persona, sino ver cómo le podemos proporcionar medios a esa misma persona para que pueda disfrutar de otras cosas, efectivamente para que pueda socializar. Si ya lo estamos viendo en la adolescencia, no es algo que de repente sucedió. Eso ya tiene que ver con todo el proceso de socialización que tuvo ese niño. Y si lo queremos arreglar en la adolescencia, déjenme digo que ya vamos en extraordinario, ya vamos tarde para eso. Pero aún así hay cosas que se pueden hacer, pero tienen que ver no con esos castigos, o no con retirar efectivamente esas cosas que es lo único que acabó disfrutando esa personita, ¿no? Sino con poderle proporcionar otras vías, otras alternativas para que se pueda ir construyendo. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el video. Seguramente van a salir algunas preguntas y seguramente vamos a seguir hablando de esto a lo largo de nuestras transmisiones. Así que si a usted le gustó, déjenos un like, por favor, compártalo. Díganos ahí en los comentarios qué le pareció y si le quedan dudas, vamos a intentar respondérselas a lo largo de nuestros programas. Yo me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.